7.000 páginas ha tenido que escribir para finalizar una serie que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. Con el diario de Eliseo, el escritor y periodista Juan José Benítez completa la serie Caballo de Troya. Sus seguidores en Canarias están de enhorabuena porque este miércoles a las 7 de la tarde presenta su libro en la Biblioteca Pública del Estado de la capital Gran Canaria. 11 caballos después, JJ Benítez pues vuelve con otra historia más. Jason, un militar y médico americano, da paso al segundo viajero, a Eliseo, que será el que nos cuente su experiencia. Pues ya lo tenemos con nosotros aquí en Buenos Días Canarias, JJ Benítez. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarle. Igualmente, muchísimas gracias, buenos días. Bueno, estamos ya ante el fin de Caballo de Troya. ¿Le cuesta despedirse de esta saga, señor Benítez? Pues sí, la verdad es que todavía no me he enterado muy bien de que se ha terminado, pero me siento muy aliviado ya. Son 35 años de lucha, de difusión, en fin, de trasladar toda esta información que a mí me parece fascinante a millones de personas. Bueno, un relato que acaba donde comenzaba precisamente el primer Caballo de Troya. ¿Esto es una forma de cerrar el círculo, señor Benítez? Sí. El diario Eliseo termina en marzo del año 30 de nuestra era y el primer Caballo de Troya empieza justamente en marzo del año 30, es decir, se cierra ese círculo fascinante, como decía antes, pues porque es toda la vida pública y de predicación de Jesús de Nazaret, con muchísimas informaciones de las que no teníamos noticia a través de los evangelios canónicos. Y bueno, yo he sido el primer sorprendido, claro, con lo que se dice ahí. ¿Se van a resolver todos los enigmas? ¿Perdón? Que si se van a resolver todos los enigmas. Bueno, yo no sé si se van a resolver todos los enigmas o no, lo que sí sé es que para mí y para los miles de lectores que siguen esta saga, pues muchas de las incongruencias de los evangelios canónicos, muchas de las ausencias que presentan los textos canónicos quedan resueltos. Es decir, hay una información extraordinaria sobre el enfrentamiento de María y de su hijo Jesús, ¿no? Hay una información maravillosa sobre prodigios, milagros, de los que no se había hablado prácticamente en los evangelios, y al contrario, de milagros que no fueron tales. En fin, es una información exhaustiva, 7.000 páginas, como decía usted muy bien. Precisamente en una de las solapas de ese libro se dice que en los evangelios no se ajusta a la verdad como refleja, como decimos en la solapa. No hemos sido capaces de interpretar los evangelios que han llegado a nuestras manos. Bueno, vamos a ver, los textos canónicos, los evangelios que conocemos, empiezan a difundirse aproximadamente entre los 60 y 70 años después de la muerte de Jesús. Jesús muere el 7 de abril del año 30 y esto empieza a correr muchos años después, y además escritos por discípulos de los discípulos. Entonces la credibilidad ya desde ese punto de vista es bastante pequeña. Pero es que además, cuando la Iglesia primitiva empieza a hacerse grande, empieza a constituir una estructura que necesita jerarquías y unos límites y posteriormente unos dogmas, pues se ven en una situación muy comprometida porque viven en territorio judío. ¿Y esto qué significa? Sencillamente que los judíos no aceptaban el mensaje fundamental de Jesús de Nazaret, que es: el hombre es igual que la mujer, y el hombre rico es igual que el pobre, y el esclavo es igual que el hombre libre. Esto no vendía entre los judíos, y entonces Pedro y su gente tuvieron que echar mano de otro asunto, que fue la resurrección, que sí era vendible, y a partir de ahí se deforma el mensaje de Jesús hasta hoy, que sigue enterrado. ¿Y cómo es su relación con la Iglesia, señor Benítez? Bueno, pues sus más y sus menos, ¿no? Al principio yo tuve muchos problemas, hubo sacerdotes que me llamaron Satanás en los púlpitos, y bueno, yo les decía que qué clase de gente escribe algo defendiendo la divinidad de Jesús de Nazaret. Por supuesto Satanás no, aunque habría mucho que hablar sobre Satanás, ¿eh? Y bueno, pues después se calmaron los ánimos y parece ser que ahora
me han dejado por imposible. Bueno, entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo definiría Jesucristo JJ Benítez? Bueno, yo creo que era un ser humano con una naturaleza humana. Él nació en la tierra, nació en Belén, y a partir de los 31 años aproximadamente, él recupera la divinidad. Es decir, en un proceso que yo no comprendo demasiado bien, pero lo acepto, Jesús de Nazaret tiene dos naturalezas, la humana, la de siempre, y la divina, que repito, la recupera en el Monte Hermón, en un retiro que él tiene con otras personas, cuando ya va a cumplir, en agosto del año 25, 31 años. Jesús no nació en Navidad, como se nos dice, Jesús nació en agosto, en época seca, que era cuando caminaban, en este caso para hacer el empadronamiento en Belén. A partir de ahí, a partir de esos 31 años, Jesús sabe quién es y hace los prodigios que hace, que son espectaculares. Entonces, para mí, Jesús de Nazaret, por supuesto, es un Dios. Bueno, está claro que a lo largo de nuestra existencia, sea uno creyente o no, señor Benítez, siempre hay un momento en el que uno se plantea la existencia de un Jesús, de un ser divino. Me imagino que en su recorrido por el mundo, igual se habrá encontrado con gente que se ha acercado, que siendo creyente o no, sí es verdad que se cuestiona la existencia de un ser superior. Bueno, yo abandoné la Iglesia Católica por un problema de coherencia personal, pero sigo pensando y creyendo que hay un Dios, un número uno, o el buen Dios, o el Padre Azul, o como se le quiera llamar, que está ahí y que es el que controla y el que sostiene toda la creación. Esto no tiene nada que ver, Dios no tiene nada que ver con la religión, aunque podamos pensar que es un absurdo. No, es que Dios no es religioso. Y todas las religiones, todas las que conozco, todas, son un verdadero desastre, son un naufragio. Yo recomiendo a la persona que pueda que huya de la religión y que busque por sí mismo, aunque se equivoque 1000 millones de veces. Bueno, en cualquier caso, para conocer toda esta historia hay que remontarse, como bien usted decía, señor Benítez, más de 30 años atrás. En 1984 nacía ese primer caballo de Troya, fue un fenómeno. De hecho, aquí conservo, señor Benítez, uno de los primeros ejemplares de caballo de Troya, es la edición número 51, que salía en el año 91, después de esa del 84, y bueno, creó un fenómeno de masas. De hecho, introdujo a muchos lectores en el apasionante mundo de los acontecimientos paranormales. Bueno, en realidad el caballo tiene un pequeño secreto, y es que toca el corazón de las personas. Y esa es la clave del éxito que puede haber tenido este libro durante 35 años. Yo todavía sigo recibiendo correos y cartas y me lo comunican personalmente, que la lectura de esta información, de estos caballos y del diario Eliseo, ha transformado la brújula interior de las personas. Piensan de otra manera, afortunadamente, ya no están sometidos a la voluntad y al criterio de la religión. Lo más importante del ser humano es que piense por sí mismo, y una de las claves de los caballos es conseguir que el lector piense por sí mismo. Bueno, precisamente a raíz de ahí se vio un boom por el estudio de estos tipos de fenómenos. Nacieron muchos programas, muchas conferencias, señor Benítez, pero ¿sigue teniendo el mismo seguimiento de antaño? Bueno, pues se siguen editando los libros 35 años después, algo verdaderamente insólito en la literatura española, que yo sepa, y bueno, salvo el Quijote, que también se sigue editando, ¿no? Pero el Quijote no llega al corazón de las personas de la manera que llegan los caballos. ¿Por qué? Pues porque en los caballos hay algo muy importante, que es la esperanza. Es decir, el que es ateo, el que no cree en nada, el que no sabe lo que va a pasar, si lee esos libros se siente reconfortado, es decir, hay vida después de la muerte. Para mí es el mensaje, uno de los mensajes más importantes que vino a traer también Jesús de Nazaret. Bueno, casi una vida dedicada a la investigación, señor Benítez, sobre todo al fenómeno OVNI, y bueno, y precisamente se encuentra en una tierra, en Canarias, rodeada por el misterio, y donde en el efecto OVNI tiene mucho que aportar.
muchísimo. Las Islas Canarias es una zona muy caliente en el tema OVNI de toda la vida. Yo he estado por aquí muchas veces, desde los años 70, las he recorrido prácticamente todas y me he encontrado con casos espectaculares. Es decir, yo recuerdo ahora mismo en el año 78, aquí en Gran Canaria, en un radar militar que se llama W8, donde de repente aparece una nave enorme con forma de puro, se coloca sobre el radar militar, se apagan las luces y hay 4 cabos que tienen los reflejos suficientes para agarrar sus cámaras y hacerle fotografías a la nave. La nave se aleja, se va, y a los 3 días aparece un coronel y 2 tenientes coroneles de la Fuerza Aérea, solicitan las cámaras a los 4 soldados, a los 4 cabos, abren los carretes y los cortan con unas tijeras. Por supuesto, este caso nunca fue desclasificado. Bueno, pues nos quedamos ya con eso, no tenemos tiempo para más, pero sí invitarle a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, esa cita esta tarde a las 7 en la Biblioteca Pública del Estado de la capital Gran Canaria, la presentación del libro El diario de Eliseo, de J.J. Benítez. Ha sido un placer, señor Benítez. Buenos días. Muchas gracias.